ruega, no que obliga. Yo de hecho pues ya el tema lo dice, el amor nunca te va a obligar. El amor siempre te va a rogar, el amor siempre te va a suplicar. Y eso es lo que vamos a aprender, y Pablo lo hace. Él lo practica y de hecho nos lo deja ver en una de sus cartas. Y por eso quisiera que fuéramos en esta tarde a Filemón, la carta de Pablo a Filemón, y buscáramos Filemón capítulo 1, versículo del 8 al 12. Filemón capítulo 1, versículo del 8 al 12. Y oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice Pablo hablando a Filemón: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Entonces ahí es donde descubrí precisamente esa práctica, cómo Pablo nos estaba enseñando algo sumamente importante, que es precisamente eso, cómo manifestó el amor en esta situación. Lo que quiero contarles es qué es lo que se detalla en la carta de Pablo a Filemón, como para entender por qué Pablo, le dijo lo que le dijo, lo que estamos leyendo. Fíjese que Filemón, investigando, era un hombre muy rico, muy adinerado, que vivía en Colosas, donde estaba la iglesia de los colosenses. Dice que por su condición económica y social, Filemón tenía en su casa, obvio, ¿verdad?, como sirvientes a esclavos, lo cual que se consentía pues en la época romana. Resulta que un esclavo llamado Onésimo, que era parte de los sirvientes, ¿verdad?, que tenía Filemón, se le escapa de la casa. Incluso dicen algunos que no se escapó solo así nomás, sino que se escapó robándole algunas pertenencias a Filemón. Entonces quedó mal, ¿verdad?, con Filemón. Aparte que como esclavo se le había escapado, entonces se llevó algunas cosas. Onésimo, que era el esclavo de Filemón, dice que huyó, y en esa huida, no sabemos cómo, pero fue a parar a Roma. Resulta que estando en Roma, dice que Pablo estaba ahí en cadenas. Esta parte no la encontré tan claro, pero me imagino que en un lugar público Pablo estaba en cadenas. Pero resulta que estando en cadenas, Pablo dice que desde ahí les predicaba el evangelio a todos. Y resulta que llega Onésimo, y me imagino que al ver la bulla, ¿verdad?, porque cuando nosotros oímos bulla, todos nos reunimos. Y imagínese usted, pues, que vio el gentío de gente, ¿verdad?, como dice, el gentío de gente, y fue a ver qué pasaba. Y ahí estaba Pablo en cadenas predicando el evangelio.
Cuando Onésimo escuchó el evangelio, dice que Dios lo tocó. El Señor tocó a ese esclavo y se convirtió al evangelio. Me imagino que luego de convertido, Onésimo buscó saber más del evangelio y se acercó a Pablo. Yo estoy imaginando. Comenzaron a platicar, y cuando Pablo supo pues que era un esclavo, trató de indagar de quién era esclavo y cómo es que andaba tan libre y no estaba sujeto a. Viene Onésimo y le dice que su amo es Filemón, allá en Colosas. Y resulta que Filemón ya se había convertido al evangelio. Y allá había un problema entre hermanos, ¿verdad? Entre hermanos, porque Filemón era hermano y Onésimo ya se había convertido. El asunto era cómo solucionarles el problema, porque me imagino que Pablo le dijo: mira, Onésimo, no podés andar libre. Tenés que volverte a tu amo, pedirle perdón, devolver lo que le has robado y volverte a donde el Señor en ese estado te tiene. Pero Pablo, antes de mandar a Onésimo, ¿verdad?, que se presente y le pida perdón, él le envía la carta a Filemón. Él envía la carta como tratando de ayudar a Onésimo a que entendiera la situación, siendo que ahora, a Filemón que entendiera la situación, siendo que Onésimo ya no era un esclavo común y corriente, sino que ahora era un esclavo y era un hermano en la fe. Y ahí es precisamente donde Pablo, fíjese bien, le dice lo que le dice. Ahora a lo mejor sí lo capte. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo era una autoridad espiritual. Y él podía mandarle en nombre del Señor a Filemón que recibiera a Onésimo. Pero fíjese que ahí es donde está esa práctica tan bonita, tan interesante, porque le dice Pablo a Filemón: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Mire, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual, dice, en otro tiempo te fue inútil, porque no conocía al Señor, pero ahora, dice, a ti y a mí nos es útil, el cual, dice, vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Sí se capta ahora el contexto? ¿Cómo es que le llega a expresar, o por qué le expresa estas palabras? Entonces, eso es precisamente lo que estaba pasando. Es precisamente lo que estaba sucediendo. Entonces Pablo lo que buscó era reconciliar a estos dos hermanos en la fe, pero no lo obliga, sino le dice: aunque tengo de alguna manera autoridad, pero no te voy a obligar, más bien te ruego. Y dice acá en esta parte, dice: más bien te ruego por amor. Por amor. Entonces, decir, hermanos, lo que se entiende es que la forma que adopta el amor en una persona, de hecho extraordinaria, estamos diciendo que extraordinario, es aquella persona conocedora de Jesús,
Una persona ordinaria usted la va a ver por ahí. Pero una persona extraordinaria no es aquella solamente que asiste a una iglesia, a una congregación, sino en su conciencia hay verdades que la generalidad no las aceptan para su vida. Los cristianos, de hecho, nos llamamos renovados, no solo por una experiencia espiritual, sino porque nuestra mente está siendo cambiada, está siendo transformada, ¿verdad? Hacia valores que el mundo dice ni siquiera entiende. ¿Por qué? Porque dice que para el hombre natural las cosas espirituales le son hasta locura, porque no las puede entender. Pues en esas locuras andamos cada uno de nosotros, espero, amén, ¿verdad? Estamos locos del Señor, ya Roberto lo decía, ¿verdad? Estamos locos, estamos enamorados de Cristo. Pero estamos enamorados de Cristo no solamente siguiendo experiencias espirituales, estamos enamorados, fíjese bien, porque nuestra mente está siendo renovada por la palabra del Señor. Amén. Entonces, eso es lo más, lo que para mí es importante. O sea, la palabra va a renovar mi mente. La palabra va a renovar mi corazón. La palabra va a hacer cosas impresionantes en nuestra vida. Y sobre todo, fíjese bien, la palabra nos va a ayudar, hermanos, a demostrar ese verdadero amor que estamos necesitando, ¿verdad? Unos con otros. Entonces, decir lo siguiente: cuando yo elijo, aún teniendo la autoridad o el derecho de mandar u ordenar sobre otros, cuando yo en lugar de eso elijo rogar o suplicar su ayuda, lo hacemos en demostración del amor del Señor que hay en nosotros. Cuando cambiamos esa actitud, ¿verdad? Y aún cuando somos, digámoslo, pudiéramos ser jefes, tener autoridad, tener liderazgo y decir para mí mismo, yo tengo todo el derecho de mandar. Pero dice que por amor, yo no voy a obligar a nadie, sino que la demostración del amor en la vida de una persona es que cambia de obligar a suplicar, fíjese. Y Pablo dice, y esto lo hago en demostración de amor. Pudiera mandarte, pero no lo voy a hacer. Yo más bien te ruego, te suplico que lo hagas. Amén. Entonces eso es lo que descubrí. Yo digo que interesante. O sea, muy interesante. Y vuelvo a lo mismo. Nosotros pudiéramos decir yo amo, pero no saber cómo hacerlo. Pero toda esta serie va orientada precisamente a eso, a enfocarnos cómo manifestar o dar amor a través de acciones. Fíjese bien que la palabra de Dios nos lo está enseñando. Entonces, yo quiero dar en esta noche 3 consejos de profundizar un poquito más. En este sentido, conocer de la sabiduría que existe en el amor del Señor, porque hay sabiduría, hermano. Hay sabiduría. O más bien decirlo de esta manera: Dios no nos va a enseñar esto. Dios no nos lo enseña por un capricho, sino esta manera, esta forma de obrar, esta forma de despojarse, fíjese, de sí mismo, incluso de una posición de autoridad, para ubicarse dentro del ruego, para ubicarse dentro de una súplica. Dice que lo hacemos, fíjese bien, lo hacemos por amor. Por amor. Eso significa que si estamos cambiando al amor,
entonces vamos a optar por cambiar precisamente ese esquema, ¿verdad? De obligar, y vamos a cambiarlo por suplicar o rogar en nombre del Señor. Entonces, ¿cuáles serían estos 3 consejos? Como para tener mucha más conciencia, mucha más claridad, por qué mi obrar debe de ser de esta forma, por qué mi obrar debe de ser de esta manera. Entonces yo les voy a dar tres consejos que nos ayuden a entender por qué tengo que hacerlo. ¿Qué hay detrás de ese obrar, de esa forma de actuar? Número 1, decirle lo siguiente, mire, que el amor no se apoya o refugia en la posición o autoridad, sino se apoya en el valor y buena voluntad que las personas tienen para decidir por sí misma en hacer el bien. Dice que el amor no se apoya en la autoridad. No se va a apoyar en eso. Dice que más bien lo que va a buscar es resaltar el valor o la buena voluntad que hay en las personas para hacer las cosas. Por eso es que no se refugia en la autoridad. Y hay que entenderlo. Mire, es el siguiente. Entender algo muy valioso. Y es que las personas sacan lo mejor de sí mismas, no en un ambiente de obligación, sino en un ambiente de buena disposición. Y cuando usted está obrando, yo estamos obrando bajo esa forma, lo que vamos a sacar de las personas es su buena disposición. Porque no es lo mismo, fíjese, estar en un ambiente de obligación que estar en un ambiente de buena disposición. Y de hecho, mire, en la casa, en el hogar se da mucho, pues. ¿Por qué? Porque nosotros como padres, de alguna manera, siempre estamos mandando. Siempre estamos ordenando. Y de alguna manera, o sea, cuando nuestro proceder o nuestra comunicación con los hijos es más de ruego que de orden, fíjese que sacamos más de ellos, rogándoles que mandándoles. ¿Verdad? Porque de hecho, cuando nosotros ordenamos o mandamos, no existe la misma disposición de los hijos, porque ellos ya van de hecho obligados, pero ya su actitud no es la mejor actitud, sino que es una actitud más empujada, más obligada. Pero hermanos, cuando uno decide hacer las cosas no por obligación, entonces nos damos todo. Y nos damos todo, así como quien dice, de todo corazón. De todo corazón. Entonces no es lo mismo hacer las cosas por obligación que por convicción o disposición. Pablo, al rogar a Filemón, buscó más bien que Filemón obrara más voluntariamente que obligadamente. Porque cuando nuestra mente y corazón se disponen para la ejecución de algo, somos más efectivos cuando lo hacemos voluntariamente que obligadamente. Y quiero decirle una cosa bien importante. De esta misma forma, el Señor espera que hagamos su obra. Dios no quiere que hagamos su obra obligadamente. Dios quiere que hagamos su obra con el cual podemos servir al Señor. Pero yo me he dado cuenta
que cuando los corazones de las personas no se alinean de alguna manera con sus líderes, aun cuando se les ruegue, se los suplique, van y dicen, fíjese que acá el pastor me mandó, él quiere tal cosa, y nosotros nos apartamos de ello. Cuando realmente en el punto de la unidad, si verdaderamente recibimos las cosas con todo el amor, pues deberíamos de trasladarlas de la misma forma o de la misma manera. En el sentido que apropiarnos, vea, como que si nosotros fuéramos quien nos lo manda y trasladarlo como tal. Pero cuando no hay corazón para hacer las cosas, entonces decimos, a mí me mandaron. Como quien dice, si me hubieran dado la opción, yo no lo hubiera hecho. Yo hubiera hecho otra cosa distinta, otra cosa diferente. Hermanos, yo creo que el Señor está buscando esto en nuestras vidas. Y lo está buscando porque nosotros de alguna manera ya no somos esclavos. Somos esclavos de Cristo, ¿verdad? Pero no somos esclavos del mundo. Y cuando el Señor nos pide y nos demanda que de hecho la forma en la que Él nos está mandando a hacer su obra ha sido bajo un gesto, hermanos, de amabilidad más grande que nosotros podamos haber conocido. Él nos llamó, hermanos, a servir, fíjese bien, usando su sacrificio en la cruz. Usando su sacrificio en la cruz. Esa fue la forma en la que Dios nos rogó. Esa fue la forma en la que Dios nos pidió involucrarnos en su obra. Ahora, ¿cómo debe de ser nuestra postura? ¿Obligadamente o bajo una firme disposición al servicio al Señor completamente? Amén. Entonces eso es algo bien importantísimo. Mire, si alguien ruega, hermanos, es el Señor. Y nosotros lo sabemos. Muchas veces no nos disponemos, sino que nos resistimos a hacer su obra. Y Él nos llama una vez, nos ruega otra vez, nos suplica por tercera vez, nos dice de otra manera, cuánto ruego, cuánta súplica de parte de nuestro Dios, sobre todo al llamado, fíjese bien, del servicio. Nos suplica, nos pide, lo hace de una forma, lo hace de otra. Yo casi nunca he encontrado así del Señor a un ser bravo, sino todo lo contrario. Siempre suplicando, siempre rogando, fíjese bien, siempre pidiendo que hagamos su obra y de hecho pues que respetemos su voluntad. Y mire, Él sabe por qué lo hace. Yo recuerdo que sucedió una situación, estábamos con el pastor Jorge velando a un hermano y me dice el pastor Jorge, mira, ¿cuántas veces yo le dije a que sirviera en la iglesia? ¿Cuántas veces? Pero le rogué que viniera y se integrara con nosotros. Y hoy, mira, me dice, digo, se le terminó, o sea, la oportunidad de servir. Fíjese, ya había pasado el tiempo, ya había pasado la oportunidad, pero debemos, óigase bien, escuchar en nuestra vida el ruego de Dios. Hay muchos que se han quedado, hermanos, que ya no quieren servir, que ya no quieren hacer la obra del Señor por nada. Y Dios está rogando, y Dios está suplicando,
Y Dios viene para pedirlo una y otra y otra y otra y otra vez. Así como Pablo. Y el Señor dice más bien, aunque tengo toda la autoridad para decírtelo, mejor te ruego. Pero cuando el Señor ruega, hermanos, hay que escucharle. Cuando el Señor ruega o suplica, hay que estar allí pronto. Porque, hermano, qué más esto de nobleza de parte de Dios como para decirle, no puedo hacerlo. Hay que servir al Señor. Hay que obedecer, buscar obedecer y no olvidarnos de toda la súplica. Te ruego, te suplico, te pido, que no debería de hacerlo, pero lo hace. Pero hay que oír al Señor. Hay que escucharlo. Y más así como cuando dice, servime, muchacho. Servime, muchacho, servime, muchacho, como quiera que sea. Hay que buscarlo, buscar hacerlo. Entonces el amor, hermano, no se apoya en o se refugia en la posición. Porque te lo ordeno, ¿verdad? Por la posición que tengo. Nunca. El amor dice que no se apoya en la obligación, sino que se va a apoyar en el ruego o en la súplica. Amén. Entonces esa es una de las cosas que me gustaría tuviéramos nosotros en mente. Luego, número 2, ¿por qué es impresionante la forma, o admirable o extraordinaria la forma de suplicar en demostración de amor? Número 2, porque cuando rogamos o suplicamos, lo hacemos con una actitud de respeto, fíjese, el cual ennoblece, honra o engrandece a quien, ignorando su posición o autoridad, prefiere optar por suplicar que por ordenar. Mire, Pablo, yo creo que ha de haber sacado la admiración de Filemón, porque dice, bueno, me puede mandar, tiene toda la autoridad, pero no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que muestra? Dice que lo que muestra es respeto. Pero cuando una persona respeta, aún con su autoridad, dice que se ennoblece, se engrandece como persona. Y eso es importante, ¿verdad? Porque ya vamos a ver, ahora dice, esto solo puede hacerse pensando en el amor que debemos dar como personas extraordinarias. Eso no lo hace, como quien dice, cualquiera, de bajarse de su postura, de su posición, al punto de suplicar antes que ordenar. Lo hace, dice, porque conoce del amor del Señor. Y cuando conocemos del amor de Dios, dice que es preferible suplicar que ordenar. Amén. Entonces hay demostración de amor ahí. Pero también obrando de esta manera, fíjese, las personas dejan ver hasta dónde han sido capaces de dominarse a sí mismas. Esa es otra cosa importantísima. Mire, todo ser humano, hermanos, venimos por herencia pecaminosa, dotados de una cuota de ira, dotados de una cuota de enojo, dotados de una cuota de agresividad. Que a lo mejor, hermano, no sale de nosotros en un ambiente normal. Pero cuando las cosas nos presionan, ahí sacamos lo que somos. Yo no sé si usted ha escuchado la expresión, mira, yo soy calmado, pero no me presiones, papito, porque ahora vas a saber quién soy, ¿verdad? O sea, si algo se asemeja, pues es pura coincidencia. Pero todos somos así.
Y todos llegamos a expresar precisamente eso. Mira, agárrame por el lado amable. No por el lado, o sea, de la molestia, porque ahí sí me vas a conocer. Pero fíjese que cuando llegamos a apartarnos de una posición y a optar por un ruego, por una súplica, eso implica, hermanos, que hemos trabajado con nosotros mismos. Que hemos, hermanos, dominado esa ira, ese enojo, esa agresividad, la hemos puesto delante del Señor y ahora estamos buscando, óigase bien, ya no actuar sino en amor por la vida de otros. Y eso hay que pensarlo siempre. Pensarlo. Mire, llegamos a conocer el Evangelio y todos sabemos, hermanos, que no cambiamos de un día para otro. Así es. Pero lo que nunca debemos dejar de hacer es, hermanos, buscar todos los días esa transformación y ese cambio. Si yo ya no estoy siendo transformado, yo creo que, y medito en esto, ¿por qué los hermanos ya no le encuentran sentido a la palabra? ¿Por qué los hermanos ya no le encuentran sentido a la iglesia? Y si lo hacen, ya no tiene mayor influencia, ya no tiene mayor trascendencia. Y yo lo que he llegado a concluir es que cuando dejamos de ver el objetivo de la transformación que tiene que haber en nosotros, solo vamos a la iglesia por oír. Ya no vamos por ser transformados, ya no vamos por cambiar, entonces no tiene sentido. No tiene ya ningún sentido. Se terminó el propósito por el cual escuchar la palabra de Dios. Si no voy a quedar capturado por la palabra para decir, ya no voy a hacer eso de esa manera. Porque la palabra me está pidiendo que cambie, que transforme, que sea distinto, que sea diferente. Pero cuando hemos perdido el punto de la transformación, entonces dice, me da igual ir a la iglesia o no ir a la iglesia. Porque voy a escuchar algo bonito, a lo mejor de la palabra de Dios, pero mi corazón no va a ser atraída a esa palabra. Y lo que se trata, hermanos, es que cada vez que escuchemos la palabra de Dios, o sea, nos pongamos toda la atención para compararnos con nosotros mismos. Y a lo mejor salir diciendo, a partir de este día, ya no voy a hacer lo que hago. Voy a comenzar a hacer otra cosa distinta, otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque todos estamos siguiendo al Señor y tenemos como meta el carácter de Cristo. Entonces, cuando oigamos la palabra y estemos atentos para decir, esto es lo que me hace falta. Este es el punto que andaba buscando. Este es la clave que el Señor me está dando para la transformación, para el cambio. Entonces le voy a dar sentido, pero un gran sentido. Y no voy a querer quedarme en mi casa no escuchando nada, sino buscar la iglesia, buscar mi congregación cada vez que pueda, para escuchar la palabra, porque algo siempre Dios va a hablar para ser transformado. No únicamente para oír. Yo creo que ese es el punto que se perdió. Se ha perdido y se ha perdido. De hecho, la palabra, o más bien la presencia de Dios, porque dice, donde dos o más están congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Dios bendice a su pueblo, Dios bendice a la iglesia. Y a lo mejor vamos por ello, por esa bendición, y de hecho está la bendición. Pero si queremos ser más agudos en lo que andamos buscando, debemos, fíjese bien, levantar nuestras antenitas y decir, no solamente voy a ir para escuchar y sentir la presencia de Dios, voy a ir
para ser transformado, para cambiar. Algo me va a decir la palabra de Dios que no lo estoy haciendo como debe de hacerse. Pero imagínese usted, hermano, si no usamos de ello, imagínese usted, está 40, 50 años en la palabra diciendo gloria a Dios, aleluya. Pero cuando salimos, no hay muestra de esa transformación. Entonces, hermanos, perdimos el tiempo toda una vida. Y esa es la parte que necesitamos superar. Yo sé que de alguna manera alguien nos metió y yo entiendo esa parte. Venimos para recibir la bendición de Dios y Dios bendice nuestras vidas en la iglesia, en la congregación. Pero nosotros debemos ser más agudos y no solamente conformarnos con el hecho de que recibimos la bendición de la unción, de la presencia de Dios en ese lugar, sino debemos decir para nosotros mismos: la palabra de Dios viene de parte de Dios a través de la persona que pone para transformar mi vida, para transformar mi corazón. Algo tiene que hacerme reflexionar la palabra de Dios, que no lo estoy haciendo como es, y salir de ello diciendo: ahora ya sé, esto tengo que cambiar de mi vida, esto tengo que cambiar de mi corazón. Entonces ahí sí le vamos a sentir o vamos a vivir ese deseo de estar en la casa y no perderme escuchando la prédica, porque algo va a hablar el Señor, donde quiere transformarme, donde quiere cambiarme. Amén. Entonces eso es bien importante. No perdamos eso, hermano. Yo le digo, por el amor de Dios, no perdamos el punto, que nuestra meta es la transformación. No lo perdamos, no lo perdamos. Porque se ha perdido. Solo vamos para recibir la bendición, pero no nos interesa la palabra para la transformación, no nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que sale diciendo los hermanos? ¿Sentiste? Sí. Ay, qué rico, ¿verdad vos? Eso es lo que nosotros oímos. Ay, no, estuvo rico. Hoy sí de plano que nos gozamos. Pero nadie sale diciendo: con esta palabra yo voy a ser transformado. Eso es lo que se perdió. Eso es lo que se perdió. Entonces nos llenamos de unción de aquí, de allá, pero nuestro corazón no está siendo transformado a Jesús. No está siendo transformado, hermano, perdonen, no está siendo transformado. Alguien nos metió que solo eso hay que ir a la iglesia, a vivir la unción. Y yo insisto, hay unción porque Dios lo dice en su palabra. Pero hemos perdido el objetivo, que el hecho de escuchar la palabra es para cambiar, no es para sentirnos bien. Amén. Entonces eso para mí es importante. Pablo rogó a Filemón. No le dijo, pues mira, yo tengo años de estar en el evangelio, además mi cuota de sacrificio son estas cadenas que tengo acá, te ordeno. No ordenó, suplicó. Y mire, yo le digo a usted, pruebe con sus hijos suplicando. Cambie esos gritos. Cambie, o sea, esa manera agresiva de comunicarse. Luche con eso. No busque obedecer la palabra y váyase por el ruego. Y yo le digo a usted, va a tener mejor resultado de ese amor. Ellos van a aprender de que no se trata de solo yo te ordeno, yo te digo, yo soy tu tata, ¿verdad? Soy tu nana, tenés que obedecerme. Eso no es un ambiente de amor, no es un ambiente de amor, fíjese.
Ese no es ambiente de amor. Porque el amor, dice, no obliga. El amor ruega. ¿Sí? Ahora, ¿qué cuesta, verdad? ¿Qué cuesta cambiar del ordenar a suplicar? Hasta uno en su casa, con su cónyuge. Ahí se plasma en la manera de hablar, en la manera de comunicarse. Uno entiende lo que está diciendo. Y uno se entera, más que todos los hombres, nos queremos sentir hombres, precisamente por el tono de voz que sale de nosotros. Y la palabra de Dios dice, no, si quieres demostrar amor, suplica, ruega, no ordenes. Aunque tengas el derecho de hacerlo, no lo hagas. No lo hagas. Amén. Entonces sería número 2. Y usted, mire, va a ennoblecerse. Yo le digo, aquellos hijos que han visto de sus padres el respeto a través de la buena comunicación, suplicándoles, rogándoles, más que ordenándoles, se van a acordar de usted toda la vida. Y ellos van a decir siempre, siempre, siempre que mi papi, que mi mami me dijo tal cosa, nunca me ordenó, sino siempre me suplicó. Y ellos van a recordarse como que han sido hijos respetados, no obligados. Amén. Fíjese. O sea, y lo aprendemos de Pablo. Pablo pudo ordenar. Mejor te suplico, Filemón, recibe a Onésimo. Ya te vas a dar cuenta, este fulanito ya cambió, ya no es, mire, ya no es mañosito, no. Ahora está lavado con la sangre de Cristo Jesús. Ahora fue lavado con la sangre de Cristo. Hoy te va a servir. Recíbelo como a mí mismo, como que me estuviera recibiendo a mí. Mire. Y tercero, ya para terminar, optamos por una actitud de amor, porque el Señor bendice este tipo de relaciones. Y la bendice volviéndola en relaciones altamente productivas. ¿Usted cree que Onésimo quedó ofendido de Pablo por la forma como le había rogado? No. Sino exactamente le tocó su corazón por la forma como lo hizo. Entonces, ¿qué recibió Pablo de Filemón? La disposición del corazón. Filemón estuvo dispuesto, ¿no? Me imagino que Filemón obedeció, ¿verdad? Sí, Pablo, no tengas pena, o sea, yo voy a recibir a este ¿verdad?, hermano en la fe. Entonces hay unidad que se produce en un ambiente de amor, más que de obligación. Hace que las relaciones sean más fuertes, menos conflictivas y más productivas. Fíjese bien. Eso hace. El ambiente de obligación puede crear grandes barreras cuando las personas no tienen la convicción de lo que hacen. Pueden crear ofensas por la forma abusiva de quien obliga. En la iglesia, en la casa, tiene que haber una disposición a esto. Mire lo que dice la palabra: amaos unos a otros en amor fraternal.
en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Aquí es donde viene el mayor compromiso. Dice, amaos los unos a los otros. Hay un llamado, fíjese bien, sobre todo al cuerpo de Cristo, que nuestras relaciones no pueden ser en un ambiente diferente al amor. Entonces tenemos que cambiar el tono, tenemos que cambiar la forma. Tenemos que cambiar, fíjese bien, la actitud de cómo hacer las cosas. Producto del pensamiento renovado que tenemos en el Señor. El amor hace, fíjese, que el que tiene que mandar, ruegue. Y el mismo amor hace que aquel que recibe el ruego o súplica se someta a su autoridad con todo corazón y disposición. Fíjese, sucede eso. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? En su casa, en mi casa, cuando comencemos a suplicar más que obligar, dice la palabra de Dios, oiga, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí es donde se va a dejar ver, mira, fulano de tal, tráeme esto, mira, ok, está bien. Todo mundo colabora, todo mundo hace, nadie está afectado. Amén. Entonces dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, ¿qué hacemos cuando obedecemos y comenzamos a cambiar nuestra actitud? ¿Qué va a suceder? Vamos a tener ambientes, hermanos, donde lo que vamos a encontrar es la bendición de Dios. Y vamos a encontrar, hermanos, un ambiente de eternidad. Nuestras casas se transforman. Y el lugar donde quiera que nosotros vamos, con el entendimiento del amor, lo vamos a transformar en un ambiente distinto, diferente. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la bendición de Dios. Y no solo la bendición de Dios, sino que también un ambiente de eternidad. Fíjese bien. Y eso es lindísimo. Eso es lindísimo. Yo voy a suplicarle que se ponga usted de pie.